¿Qué tal, preciosísima alma? Bienvenida, bienvenido. Estoy muy feliz otra vez de estar grabando una vez más en este proyecto. Estoy aquí con Andrea. Hoy tenemos un episodio, un video bastante interesante, muy bonito. Tenía muchas ganas de hacerlo porque nosotros estamos haciendo una serie de la historia de la galaxia y en el video pasado que hicimos se nos ocurrió que estaría bueno hacer... Habíamos hablado también de Star Wars, pero como Dune 2 acaba de salir, pues empezamos a pensar que estaría buenísimo hacer una de Dune 2, porque Dune 2 tiene muchas cosas que justamente cuentan sucesos, por así decirlo, que sucedieron en otros lados de la galaxia en la que nosotros estamos. Está muy interesante y quería platicarlo con Andrea porque Andrea me ha estado diciendo que hay un montón de códigos y cosas escondidas. Yo vi uno, o sea, a mí, tú y mi hermano fueron de las personas que más me dijeron, vela, güey, vela, te va a gustar un montón. Y había otras personas que me habían dicho, pero ustedes dos fueron los que más me insistieron y cuando la vi sí que sí, wow, así, pero estoy flipando con la película. Y pues nada, de eso vamos a platicar, así que suelta la intro y comenzamos. Ahora sí. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro... No me interrumpas. Sí, claro que sí. Y si no sabías, va a haber una serie también de Dune en HBO. Va a haber una serie, creo que sale ahorita en septiembre. La verdad, no me acuerdo muy bien, pero va a salir este año y va a ser, creo que de HBO. Y va a estar trabajando Denis Villeneuve, que es el director de esta, ¿verdad? En desarrollar la serie. No sé si él sea el director, pero sí va a estar como en producción o eso. Puede que sí, pero va a estar, o sea, trabajando mucho en la serie y se va a conectar mucho a profundizar en la película. Entonces, pues, es un dato muy bonito, ¿no? Pues sí, que vamos a tener un poco más de historia porque, pues, está larguísima la historia, súper profunda, súper vasta, ¿no? Entonces, pues sí, para que te des la chancita de verla también. A ver, pues mira, para las personas que no sabemos tanto, porque yo mucho de lo que sé lo sé a través de ti y te digo de mi hermano, porque solamente he visto las películas. ¿Cuántos libros son? Son, creo que 17 libros. Aquí lo apunté para estar bien, pero son 17 y creo que siguen escribiendo. Sí, pero en realidad, Pepe, los únicos que están escritos por Frank Herbert, que es el escritor, en 1900... Su hijo escribió lo que siguió, ¿no? Sí, Algo así. la mayoría, o sea, él nomás escribió 6, lo que es Frank Herbert, en el 65, sobre el primero, y de ahí el hijo se ha echado todos los otros que son... No, son 23, porque el hijo escribió 17 hasta ahorita. O sea, el hijo solo ha escrito 17 y no sé, soy mala para las matemáticas, 23 o algo así. Sí, entonces imagínate, y el primero, nomás para así darte una pistita, es 800 páginas, el primer libro. ¿Las películas que son los dos primeros libros o el primer libro nada más? Sí, no, exactamente, las primeras dos, hasta donde yo estoy viendo, es el primer libro. No mames, qué cabrón. Sí, entonces imagínate, o sea, si hay otras, que hay mucha, ¿cómo te diré? Esta opinión que está como un poco repartida, porque pues mucha gente, obvio, cuando está en la mente de una persona, aunque es su hijo y quizá tenga mucho talento, no ha leído los libros que él escribió aún, pero pues ya ves que dicen que el que los escribió fue el que tuvo como la visión, ¿no? La intención, y aunque el hijo quizás sí compartan este viaje juntos, pues quizá, no sé, no es lo mismo, ¿no? Que el original, que la primera persona. Me imagino así como cuando hay las bandas y se fallece o pasa el cantante, ¿no? Y ya la gente así como, no, ya no queremos a la banda, ya no traigan a otro cantante. Se me figura más o menos algo así, que la gente como, no, los primeros 6 son los mejores, los otros ya como que están muy alucines o como que ya se desvían un poco. Pero digo, no sé porque no he llegado ahí para decirte. Y pues cada quien tiene su propia perspectiva, ¿no? Y es válido, pero sí, apenas voy en el primero de 23. Me encantaría leerlos todos, pero te digo, el primero ahorita ha sido una osadía, o sea, porque sí son muchas páginas y pues como soy un poco neurodivergente, entonces estoy leyendo 3, 4 libros a la vez. A la vez igual, un clásico. Sí, brutal. Pero no de Dune, ¿no? O sea, otro Dune y otro. Sí, no, exactamente, sí, Dune ¿no? y otros libros, Eso sí. estaría cabroncísimo, sí. Sí. Oye, pero fíjate que en el podcast que tú me mandaste, que lo podemos nombrar, creo que estaría bueno ese comercial. Sí, La neta, claro que nadie sí. nos está pagando por ese podcast, probablemente está poca madre, ¿eh? O sea, yo, Sí. la neta, me desbloqueaste, pienso que hasta un ejemplo a seguir. ¿Cómo se llama el podcast y la persona? El de Marcus Aubrey, ¿verdad? Exactamente. Sí, así se llama el muchacho que es el host del podcast, se llama Marcus Aubrey.
Y él es un muchacho que trae mucha gente invitados, muy espiritual su podcast de él, y trae científicos, escritores, gente que trabaja en la medicina, en la neurociencia, o sea, hasta en la tecnología, ¿no? De Sí, hecho, sí. por aquí les vamos a dejar el link para que vayan. Es un podcast en inglés, pero Ujú. está muy bueno. La verdad, lo admiro Sí. muy cabrón. Les voy a confesar, no quiero fanear muy duro, pero ojalá algún día pueda grabar con él porque me impresiona que él, siento que hace algo como lo que yo estoy. Siento que fuera como lo que yo hago, pero como que él está en las grandes ligas, así, está Sí, jugando así en porque sí. creo que lo escuché varias veces en el podcast donde hablan de Dune. Ujú. En varias ocasiones lo escuché hablar de Matías de Estefano. Sí, ya lo he entrevistado, ya grabó con él, deberías de echarte esos episodios porque ya he grabado con él. De hecho, ya han estado, nos vamos acá a, ¿cómo se dice?, a dar más información de lo que tenemos que dar, pero ya ha estado en ceremonia con Matías de Estefano. Entonces, imagínate estar en ceremonia, sí, imagínate estar, ay, nosotros acá, de Matías de Estefano, los fans fans números uno. No, pero la verdad es que, o sea, digo, solo imagínate la información que él da, imagínate estar en ceremonia con Matías de Estefano y lo ves acá haciendo sus códigos y muchas cosas, ¿no? Pues sí, sí está muy loco. Entonces sí, ellos son amistad, pero pues él tiene muchas relaciones muy padres. O sea, hace poco, no sé si te fijaste, no fue él, fue otro muchacho, pero creo que él ha entrevistado como a Greg Braden y a científicos muy... Justamente, sí, Sí, eso escuché, eso, digo, mames, está cabrón. sí, Pero sí, lo que te sí. quería decir es que en el podcast, el podcast donde ellos hablan de Dune, son él y entiendo que es como un amigo de él que es como maestro de filosofía, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que ellos mencionan que es de los pocos casos en los que otro escritor continúa la obra y lo hace muy bien, o sea, que sí lo logra Mira. hacer así cabrón, ¿no? Sí. Sí, por eso te digo, yo creo que es perspectiva, ¿no? Porque ciertos fans van a decir como, no, no hay nadie como el original, ¿no? Y el mero mero y otra gente va a decir, no, pues como un filósofo me imagino que tiene su mente muy abierta y está abierto, ¿no? A tener la experiencia de, pues déjame checo los libros. Entonces, yo he escuchado a mucha gente muy preparada que dice, sí, sí lo escribí bien. Entonces, pues digo, a mí personalmente me gustaría, si llego a ese punto, si paso los 6 libros, dame la oportunidad, ¿no? Para yo ver qué onda. Y no, ¿sabes qué? Pues sí, sí le siguió la onda muy, muy, muy chido, ¿no? Y estaría interesante ver cómo, pues ya me voy a poner media esotérica, ¿verdad? Pero cómo ellos A eso comparten, venimos. sí, Sí. Sí, cómo comparten esta visión, ¿no? Es una cosmología, se podría decir. Bueno, yo cuando lo oigo hablar de estas cosas digo, wow, es una cosmología. Entonces, imagínate, elijo como continuar ese trabajo, digo, está tan profundo lo que está pasando Sí, ahí, no, ¿no? está súper cabrón. Seguramente va a haber gente muy clavada y estaría buenísimo escuchar toda la información posible, pero justamente tienes toda la razón, o sea, pienso eso. ¿Quién quita que a lo mejor él le dijo, o sea, como que neta le dijo, no mames, esto te tienes que meter a este universo, ¿no? Para eso me haría mucho sentido, no quiero poner palabras en la boca de nadie, pero pues que ella le dijo, no, esta madre sí sucedió, güey, o sea, tú tienes que seguir canalizando esto, ¿no? O sea, bueno, no, sí, sí, también podría ser como que, porque pienso también, no sé, por ejemplo, en Dragon Ball Z, ¿no? Así de, tal sí. vez el fan más cabrón de Dragon Ball Z ha de estar tan permeado de ese universo que tal vez podría escribir. Pero quién Sí, sabe, porque para poder escribir como que tienes que sentirte que perteneces a ese universo. Pero sí está muy interesante y es toda la razón. sí, Y yo creo que aquí estamos dando pauta, Pepe, a decir cómo fue que Frank Herbert desarrolló Dune, Ándale, ¿no? justo, ese es el primer punto que quería. Traje unos puntos porque dije, esto va a ser súper, súper mega extenso y estaría buenísimo que las personas nos dejen sus comentarios de qué cosas les llaman la atención. Pero yo traje unos puntos que creo que son los que creo que serían al menos los primeros que estaría bueno explicar, que sí, justo eso. La historia de cómo es que el escritor de Dune escribe esta obra está cabrón, a todos les va a gustar. ¿Quieres sí, contarnos sí. tú? Sí, claro que sí. Entonces, Frank Herbert desarrolla esta novela, porque le dice novela, ¿verdad? Que yo digo que es una biografía, pero dicen que es una novela que sale, no, 1965, y para estos tiempos él cultivaba hongos alucinógenos. Él empieza a cultivar hongos y empieza a tomar y hace sus experimentos y Oye, perdón, una Concoctions. pregunta. ¿Qué año dijiste que era? 1965. Creo que la empieza a Ah, claro, escribir como. mero año de los hippies, ¿no? ¿Este güey era Sí, sí, gringo? sí, sí, hasta. Sí, Creo que sí, bueno, la estaba, o verdad sea, que te estoy estaba en el... mintiendo, pero creo que sí. Sí, Porque es que super Google. no solo es curiosidad, porque, o sea, eso nos daría un contexto bien interesante. Claro, estaba Sí, en el momento de hacer hongos, sí, ¿eh? No había sí, sí, momento en la sí, historia más importante para hacer hongos que ese, en la época de los exactamente. hippies. Entonces él empieza
a jugar con esto. Sí, nació en Washington, sí. Sí, pues súper americano. No sé si ahí vivía, sí, pero estadounidense, o sea, no Sí. sabemos si vivía, para ese momento vivía ahí, pero sí, es gringo. Ok, Sí, venga, sí. entonces, ok, cuéntanos, síganos contando. Entonces, pues ya nos estamos dando cuenta más o menos la época que era, ¿no? Y él empieza a hacer sus concocciones acá con hongos, ¿no? Y él empieza a tomarlos. Y entonces él, de hecho, empieza a vincularse mucho con estos viajes que empieza a tener cósmicos por medio de los hongos. De hecho, Dune tiene muchas como analogías con el viaje del hongo, el viaje de las plantas maestras, ¿no? Y si pones atención con las cosas que dicen y cómo está, pues sí, es una historia muy psicodélica, ¿no? Entonces, él, de hecho, aquí tengo una quote que quiero decir porque se me hace tan bonito cómo ¿cómo te dice? Lo vincula con la medicina de los hongos, ¿no? Tú y yo, pues yo creo que yo me emociono mucho porque yo llevo una relación muy profunda con ellos y creo que tú también. Ya lo has dicho en Sí, podcast que ¿no? has tenido un Los tengo viaje. tatuados. Sí, Sí, los o voy a sea, poner aquí. No sí, sé si se ve, entonces, pero tengo los tatuados, sí. Sí lo entenderías. Entonces, la quote dice: la más preciosa sustancia en el universo es la especie. Ya ves que en la película sí se le decía al polvito que ocupaban para viaje interestelar y aparte era muy sagrado para la raza nativa que era Dune, que era Arrakis. Entonces él dice, la más preciosa sustancia en el universo es la especie, que en este caso yo había escuchado. Oye, perdón, dice- perdón, me das un minuto. Es que, perdón, acaba de llegar un paquete de Amazon a mi casa. Yo no estoy ahí y necesito mandarle el código a mi mamá. No, claro que sí, claro Rapidísimo, que a sí. ver. Pausa. Espérame tantito, pausita, rapidísimo, a ver. Ok, ahora sí, perdón, disculpen la interrupción todos. No, Ahora sí, está bien, está bien. continúa, por favor. Sí, entonces él está diciendo en esta quote, es una cita de Frank Herbert que dice, la más preciosa sustancia en el universo es la especie, que ya dijimos que él usa como una referencia a la psilocibina. Dice, la especie extiende la vida, la especie expande la conciencia, la especie es esencial para el viaje interestelar. Sí, de hecho yo no sé si era el momento de hacer este paréntesis, pero eso sí está muy interesante. Yo me acuerdo de cuando mi hermano fue el primero que me dijo, güey, vela. Me dijo, la primera vez que la veas no vas a entender ni madres, me dijo, pero vela. Y yo la vi en un viaje que hice a Ciudad de México, entonces yo la veía mientras cenaba y podía ver un pedacito y luego veía un pedacito y me iba a dormir. Y al día siguiente veía otra vez el siguiente pedazo, pero para poder entender el siguiente pedazo veía un poquito de lo que había visto ayer y así me lo vi como en 5 partes. Wow. Pero lo retrocedía y me hizo entender mejor de lo que hubiera entendido así si la más la había de corrido. Pero eso es bien interesante para quien... No creo que alguien se vaya a aventar esto sin ver Dune, aunque bueno, no sé, hay unos reales ahí que sí se lo avientan. El otro día un amigo, güey, un real me dice, decir en el en vivo, me dice, güey, no sé nada de astrología, pero me mama escuchar. Pero al principio de la película es una premisa así ganadora, ¿no? O sea, no mames, después de esa premisa, lo que sea que va a venir va a estar cabrón, ¿no? Que no sé si lo dice así tal cual como lo está diciendo, pero eso explica en la película, ¿no? O sea, que en esta estrella, en este momento de la historia que te voy a platicar, gracias a que se descubrió la especie, es que pudimos acceder al viaje en el tiempo. Y eso, eso hoy en día es esencial para la política de la galaxia. Sin eso, o sea, todo lo demás se nos cae. O sea, pongámonos un poco en los zapatos de que eso sería como el petróleo de hoy en día. Pero como de un nivel de evolución súper cabrón, porque Súper es como avanzado. toda la estructura política, económica y social de la galaxia está fundamentada en que gracias a esa madre pueden saber lo que va a pasar más adelante. ¡Buah! Dices, no mames, o sea, Sí, algo sí. aquí, este vato vaya que consumió, consumió drogas. O sea, Sí. porque además es otra cosa, o sea, estamos hablando de que este vato consumió hongos, pero así en una cantidad grosa, o sea, Para escribir un universo. sí, no Que mames. Yo tengo una teoría, Pepe, que te digo, pues tú sabes que ese es el lugar donde nos ponemos esotéricos. Yo tengo una teoría que él fue ahí en conciencia, que él viajó en el tiempo, porque digo, es mucha información para que sí, somos unos seres muy imaginativos, sí, pero el detalle está increíble y cuando empiezas a leer el libro dices, no, es que cada persona tiene su historia, cada planeta tiene su historia, entonces imagínate cuántos hongos tuvo que echarse o cuánta psilocibina tuvo que consumir para poder llevar a su conciencia a esos lugares, recordarlo y cuando regresar a escribirlo, ¿no? Y date que se supone que Dune toma pie a 20,000 años en el futuro. Entonces... Eso no lo sabía, eso no, Sí, pero
no sé cómo está el tiempo distorsionado un poquito diferente, que ya lo sabemos que el tiempo aquí y el tiempo en el espacio no es igual, pero hubo como un tipo de, en el libro dicen que es como después del guild, como una formación así como gubernamental o algo así, y ellos empiezan a contar como nosotros después de Cristo. Ya ves que dicen 10,000 años antes de Cristo. ellos tienen algo así, entonces en teoría son como 10,000 años, pero en tiempo de aquí humanos ahorita se supone que son como 20 algo, 1000 años en el futuro. Entonces imagínate, como tú dices, cuánto psilocibina consumió, que fue tanto tiempo en el futuro. Y está muy interesante porque ves cómo han cambiado las cosas socialmente, espiritualmente, físicamente, ¿no? Diplomáticamente. Está loco, ¿no? Como no analizar, pero quizá mantenerte abierto a esos conceptos cuando ves la película. Sí, fíjate que vamos a tocar un tema, no era de los puntos que tenía planeado, pero vale la pena mencionarlo, tal vez no clavarnos tanto, pero sí. Al final es importante que todos recordemos, y además todos los que estamos aquí, yo creo que todos los que estamos aquí de alguna forma tenemos interés en este tema, que es como los agentes enteógenos, o si no quiero decir la Sí, palabra, sí, ya porque creo sé. que a YouTube no le gusta tanto, pero lo vamos a decir, así que no pasa nada. Pero los psicodélicos al final son un tema muy político, porque el que sean ilegales tiene más que ver con la política que con la salud. Está fuerte, no quiero, espero que todos tengan su criterio propio al ver esto, pero Sí, claro. o sea, no toma mucho entender eso, no toma mucho aprender y entender que la razón principal por la que estas sustancias son ilegales es porque son una medicina, principalmente porque son una medicina, porque sanas a través de ella, y eso es peligroso para toda la industria que hay en la farmacéutica, que está altamente vinculada con la educación, con el gobierno, con las normas, y como expanden la conciencia, están todavía más vinculadas con que la gente se cuestione cosas, piense por sí mismas, y eso es una amenaza muy severa para el sistema en el que vivimos. Entonces, está bien visionario de parte de este güey. O sea, estamos haciendo como un poco chistes de lo mucho que debe haber consumido, pero la verdad es que es como un visionario en el sentido de que me da mucho la impresión de que era alguien que no es que lo hizo como recreativamente, a lo mejor empezó así, no sabemos, eso sería Ujú. interesante saberlo, ¿no? Pero Sí, a lo sí. mejor empezó así, pero en algún punto se lo tomó muy en serio, porque no mames, escribió esto, o sea, fue alguien que en algún punto debe haber dicho, no mames, aquí hay algo y lo quiero explorar. Como muchos de los grandes científicos que investigaron estas sustancias, ¿no? O sea, Terence McKenna, Hoffman, Stanislav Grof, todos ellos, ¿no? Pero Sí. bueno, ok. Y entonces, Continúa. Ajá. Sí, apenas vamos con el escritor de Dune. Todavía no hemos comenzado en la premisa de la película, yo creo. Pero ya empezamos a dar así, sí, con un poco de detallitos, ¿no? Sí. ¿Por dónde te gustaría continuar? Yo tengo un tema que a mí me... a ver, Pero mira, échale. ajá, te lo voy a echar, pero yo creo que tal vez tú... Mira, para eso tal vez sería bueno platicar un poquito acerca de la película, Ujú. ¿no? Ok. Una de las cosas que más me gusta de la película es que nos habla de la ingeniería genética, o sea, como del Mm, diseño de un ser. Bueno, al menos sí creo que si junto las dos películas cuenta la historia de cómo fabricaron a un vato, o sea, cómo durante generaciones empezaron a juntar este con este con este con esta para que naciera un güey así que tuviera todo lo mejor de muchas razas. Y sí. ese punto está muy interesante en sí mismo porque está muy interesante, pero además es un tema que a nosotros como humanidad nos debería interesar mucho porque está contando un poco nuestra propia, la historia de la humanidad, que fue así. Nosotros somos una creación del ADN de muchas razas. Sí, bueno, para dar un poco de como background, ¿no? A eso que estamos diciendo, un poco del fondo, es que ¿quiénes son las que están fabricando estos? ¿O quiénes son los que llevan a cabo eso del DNA, que son las Bene Gesserit? Para describirlas así como en un punto, así como, ojalá que le doy así como un martillo al clavo, a la cabecita del clavo, es que para mí son unas brujas muy diplomáticas. Exactamente, sí, ese es otro punto que yo quería tocar, justo, que ahí te muestran como yo siento que están mostrando la versión original de las brujas. Nosotros Ujú. tenemos la versión, perseguida, victimizada, masacrada de las brujas, Sí. No, pero en estas son. realidad, no, y en realidad, a mí me ha llegado mucho, y creo que muchos canalizadores lo han visto, cuando tú abres los registros te das cuenta que esa historia que conocemos de las brujas es el final de una historia, porque ellas en algún mundo tuvieron un poder cabrón, Potente. como se ve en Dune, Sí. ¿no? Sí, exactamente, y es uno de los puntos que ahorita que estás diciendo la manipulación del ADN, ellas tenían como un tipo de mesías, ¿no? Pero que ellas iban a formular. De hecho, ella le dice en algún punto a la hija del emperador, en la segunda de Dune, le dice,
algo como de esperanza, ¿no? Le dice algo como, ¿no tienes esperanza? O algo así. Y ellas se volvieron, de hecho hay una historia larguísima de ellas en cómo se hicieron un poco frías y tan diplomáticas. Y creo que va a estar muy interesante ver, creo que en el show van a enseñar un poco de eso, de cómo llegaron a ser estas señoras brujas diplomáticas un poco frías, porque lo puedes sentir mucho en la película, ¿no? Y le dice como una bruja mayor, ¿no? Porque hay como las discípulas y luego está como la mayor, ¿no? Pero lo que son las brujas se llaman the Bene Gesserit. Y le dice, esperanza, nosotros no esperamos o nosotros no tenemos la esperanza de las cosas, nosotros planeamos, ¿no? Para que se den cuenta cómo son de organizadas y un poco frías, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Cómo hacen las cosas. Pero sí, ellas llevan años como formulando a Paul Atreides, que es el Quetzal Haderach, que le dicen que es como el Mesías, ¿no? O sea, formulando con ADN de estas grandes potencias, ¿no? Pero imagínate que ellas no nomás agarran las grandes potencias, ellas pensaron muy bien como queremos tener a alguien fuerte en un sistema social, ¿cómo se puede decir? Gubernamental, porque había estas casas, ¿no? Estas gran casas. Que una de las casas era por los Atreides, que era la familia de Paul, pero había varias casas, o sea que ya eran como que estas casas, o sea, no sé cuántas eran, pero eran varias, ya eran como los dueños del universo, que en realidad era el emperador, pero tenía como una categoría un poco más abajito, que eran estas casas, ¿no? Que les daban los planetas a regir. Y las brujas siempre pensaron, a ver, ¿cómo va a tener diplomacia y como de la mejor DNA de estas grandes casas? Porque para poner en ejemplo, también la familia de Paul llevaba, imagínate, 1000 o 2000 o no sé cuántos miles de años regiendo a Atreides. O sea, imagínate que tu abuelo fuera el presidente y tu bisabuelo y tu tatarabuelo. Entonces imagínate cómo ellas planeaban esto y agarraban gente de sus grandes casas, pero no querían que se perdiera esta esencia del esoterismo, de la magia, del misticismo, que son ellas, ¿no? De esta profundidad. Por lo tanto, siempre se mezclaba alguien de una casa mayor con una de las Bene Gesserit, porque ya ves que ellas tenían como a las que estaban, no eran como las señores brujas ya, pero sí eran como de las que estaban aprendiendo de ellas. Entonces siempre casaban a estas muchachas, que era la mamá de Paul. Ella es una Bene Gesserit, es una bruja. Entonces, ella, como la casaron, no era casada, se dice que era su concubina, no sé si hay una palabra más bonita, pero con el papá de Paul. Así le dicen en la película, o sea, la concubina. Y se ve muy feo, pero pues así es como le dicen. O sea, como que ellas querían formular este ser perfecto, ¿no? Por medio del ADN. Entonces, pero te digo, ¿cómo querían a alguien diplomático de estatus, pero a la misma vez que tuviera como toda esta preparación que habían pasado ellas, ¿no? Porque ellas, entre las cosas que aprendían era hasta transmutar el veneno, sí, claro. El veneno, o sea, imagínate. Hay una escena en la película donde muestra. Sí. Sí, o sea, imagínate los tipos de cosas que les enseñaban cómo a pelear, en el libro enseña, les enseñaban de ética, les enseñaban diplomacia, o sea, como que trataban de formarlas como súper en el lado espiritual y en el lado social y en el lado diplomático, o sea, como que eran personas. Sí, eran como, es eso, es lo que es a lo que voy, o sea, nosotros no hemos tenido bueno, en esta era no tenemos, Sí. hasta ahora que está saliendo Dune, Sí. creo que no tenemos la versión poderosa de la energía femenina. O sea, eran como un Jedi, pero bruja, ¿no? Sí, Eran como ándale, una Jedi bruja, o ándale, sea, perfecto, sí. ahora lo que diríamos aquí, una tremenda hijueputa, o sea, era así, no era Sí. para nada alguien a Sí. quien, o sea, era alguien peligroso, o sea, era Sí, de tan hecho, poderoso que hasta con su daba palabra. miedo. ¿Cómo las habían entrenado a comandar con la palabra? Como de una forma muy, no sé cómo decirlo, como muy profunda, ¿no? Como enigmática, como hipnotizante, que ellas habían desarrollado este don con la voz de cómo pues podrían destruir, pero no lo hacían, te digo, de una forma muy diplomática, porque querían un resultado más longevo, se podría decir, ¿no? O sea, sí, nosotros vamos a hacer que esta gente haga lo que nosotros queramos con este don que tenemos, pero ¿a dónde nos va a llevar? Que aún así tenían sus pequeños defectos, pero digo, pues sí, por lo menos eran un poco más inteligentes en que este es un proyecto a largo, muy largo, ¿cómo se dice? Como iba a durar un rato, ¿no? Para que se diera este ser perfecto, o sea, pasaron miles y miles y miles de años de cruzar una familia con otra familia, o sea, con ellas, por un decir, una casa con ellas, otra casa con... Y no nomás tenían a uno en mente, como que habían hecho esto con varios, que incluso Feyd-Rautha, que es el pelón ese que es malo, se podría decir, pero es una persona muy interesante. Yo, de hecho, es uno de mis characters favoritos, Feyd-Rautha, porque es muy complejo. Y digo, ay, ¿por qué lo mataron? Quería como conocer más de él, ¿no? Porque sí, todo el mundo es como, es el malo, que uno que murió, pero yo así como que me gustaría saber más de su historia.
y de su familia y de cómo, porque dicen que hasta mató a su mamá, entonces digo, a ver, ¿cómo fue que él creció? ¿Cómo fue su vida de él, no? En un planeta tan frío y tan cruel. Entonces, pues estaría interesante ver eso también. Sí, fíjate que ese punto como que está buenísimo y ojalá, yo creo que el que esto aparezca en una película es señal de muchas cosas, ¿no? No sabemos si es la consecuencia de que el poder femenino está despertando hoy en día, pero también probablemente, sí, como que no sé si es consecuencia de que porque esto se escribió en los 60, ¿no? Digo, Ujú. ya el feminismo ya estaba como en auge en ese momento. Pero yo siento que es como algo que está brotando en nuestra conciencia, no porque las mujeres estén despertando, sino porque se están acordando. O sea, la humanidad como colectivo, no solo las mujeres, estamos recordando por qué en nuestra era, en algún punto como que se encadenó el poder femenino. O sea, como que lo tuvimos que amarrar porque en algún punto alguien sintió que era demasiado peligroso, ¿no? Como que le habían hecho mucho daño a alguien o para el sistema que ahora tenemos aquí, en algún punto teníamos que haberlo aplastado o eso como encarcelarlo un poquito. No es que, ojo, yo no estoy diciendo que estoy a favor de eso, ¿eh? O sea, no, estoy diciendo, pero creo que es sanador e importante para nuestra historia entender eso, porque de verdad yo me doy cuenta que no dimensionamos qué poderoso puede llegar a ser una mujer que llegue a conocer su energía a ese nivel. Por ejemplo, hay otra escena de la película que me llama mucho la atención, que no recuerdo la escena, pero recuerdo muy bien que me llamó mucho la atención, que como la Bene Gesserit así como Nada más más. cabrona, Sí, le sí, dice a la sí. mujer, dije, tú quisiste tener un hijo, ¿no? O sea, no sé por, o sea, como que lo ve con Sí, desprecio así, ¿por qué quisiste? sí, O sea, como si, o sea, como lo que realmente es para una bruja, o sea, un hombre nunca va a llegar a tener ese poder, o sea, un hombre no sí, tiene útero, no tiene ese magnetismo, no lo puede, ni aunque sí, te estudies 300 años de magia, no vas a lograr ese nivel que sí. puede lograr una mujer. Es O sea, muy puedes obvio, lograr ¿no? otras cosas. Es Ujú. muy obvio, se ve muy obvio en la película cómo ellas se creen Sí. superiores, ¿no? Porque han tenido, aparte, es que su viaje, yo creo que de su preparación ha sido tan profundo y extenso que sí ven al hombre, hasta estos hombres que mandan, como decimos, no queremos que nadie se siente más o menos, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ven al hombre como este hombre socialista, ¿no? Que es un gobierno, entonces así como, ay, estúpido, ¿no? Yo he viajado Ajá, como bruto, así, exacto. sí, 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 así tal como yo he cual, sí. viajado por las profundidades de mi mente y el universo, ¿tú qué vas a saber? Sí, Como que ven como si hacia el tuviéramos, hombre. justo como si tuviéramos poca capacidad de introspección. Repito, no estamos diciendo que esté bien, No, pero no, es no, sí. interesante ver que en efecto, o sea, una mujer que llevara su energía a esas capacidades nos vería un poco hacia los hombres, ¿no? Creo que en una versión muy sana de todo esto, ninguno de los dos vería al otro. O sea, ni el hombre ni la mujer vería al otro por encima o por arriba de ellos, pero sí quedaría muy claro que la energía de cada uno de los dos da para ciertas cosas que la otra no da, ¿no? O sea, que tú, por ejemplo, como hombre, tal vez puedes llevar la fuerza de voluntad a niveles tal vez las mujeres no lo van a lograr, ¿no? Y no sé, la disciplina, el enfoque, o sea, todas Ujú, esas cosas tal vez las puedes llevar así muy cabrón y tal vez la energía muy femenina no, sí lo puede hacer, pero tal vez no lo va a llevar a ese nivel, ¿no? ujú. Y Bueno, tendría otras, ¿cómo se dice? Strengths, como otras cosas que fueran ellas fuertes, ¿no? Que el hombre claro, quizá no fuera sí. tan fuerte. Muy complementario uno al otro, si lo viéramos de una forma, pues, muy neutral y balanceada, ¿no? Pero siempre es como, oh, esto es más que el otro, en vez de decir, bueno, esto es bueno en esto y esto es bueno en lo otro, ¿no? Y los dos se complementan muy bien. Pero sí, Sí, de total. hecho, no sé si ves una parte de la película, le dice, te dijimos que es, o sea, una cosa que se les instruye a las Bene Gesserit, que cuando, o sea, imagínense el tipo de poder que tienen esas brujas, que ellas pueden decidir qué óvulo se va a fecundar. Por eso se te Ah, instruyó, ok. le dice, se te instruyó, porque las Bene Gesserit solo pueden tener mujeres. Se te instruyó solo tener mujeres, porque para ellas solo la mujer puede conllevar esta sabiduría tan profunda como dices tú. Y le dice, pero tú te creías, así como muy chingona, ¿no? Que podrías Sí. formular, dice, al Mesías, ¿no? Que ellas en cierta forma sabían que iba a ser un hombre. Y quizá por eso siempre aconsejaban, o más bien mandaban a las que estaban, a las aprendices, como solo puedes tener mujeres, porque quizás no querían que llegara este momento, como que esperaban al Mesías, pero no lo esperaban porque sabían que iba a haber potencialmente, si iban a caer ciertos sistemas, incluyendo el de ellas, que vemos al último, ¿no? Como le dice la bruja a Paul Atreides, como, escoge tus palabras muy bien, ¿verdad? Y él le dice, silence, como cállate, y la viejita así como, ay, y luego le Sí, dice sí, sí. como, eres una abominación o algo así, pero digo, Ujú. una abominación que ustedes ayudaron a crear, o sea, qué loco, pero pues sí.
Sí, aquí fíjate que es que ese tema me gusta mucho, mucho, mucho. Yo creo que poco a poco no he escuchado a mucha gente hablar de ello, pero seguramente hay más personas canalizando esto, ¿no? Es como los detalles de la ingeniería genética. Para mí, Dune nos va contando ingeniería social e ingeniería Ujú. genética. O sea, cómo crear sociedades y cómo se empezaron a crear, cómo se empiezan a crear sociedades y cómo se crea un ser, a un mesías, ¿no? Cómo vas Sí, creando un mesías. sí. ¿Cuál es Y la receta para un Mesías? Exacto, exactamente. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta para crear un Mesías? Y a nosotros yo creo que nos asusta un madrero eso porque nosotros como humanidad tenemos una herida muy fuerte con respecto a que alguien, por ser el hijo de fulano de tal, decida sobre nosotros, ¿no? Pues ahí lo valido mucho yo, o sea, esa herida está en mí también, o sea, seguramente está en mí y está en mucha gente y tenemos como una visión muy obscura de eso, porque sí fue así, ¿no? Digo, Sí, eso nos cuenta la historia, porque sí sucedió así. Y esto que voy a decir, no es que voy a decir un pero porque está bueno, porque sea bueno, porque no creo que haya algo, no sé si hay algo positivo acerca de eso, pero en la historia que yo me he escuchado de Egipto, la que cuenta Drúmbalo Melquisedec, no sé si no estoy diciendo que sea Mm, verdad, no estoy tratando de convencer a nadie que sea verdad, él cuenta que lo que pasa es que en Egipto bueno, no, esto va antes, esto va mucho antes. sí. Y esto sí está como muy plagado en la mitología griega, en la nórdica, en Egipto, como que en algún punto el ser humano, o sea, estaba el ser humano como evolucionando y llegaron seres como de otros lados, que en Grecia serían los dioses, y para poder ayudarnos a evolucionar, empezaron a fecundar a la mujer, que es Mm. la mitología griega está plagado de esas historias donde un dios, Mitad dioses o algo le decían algo así, ¿no? Como exacto, o half sea, por gods. ejemplo, Ujú, por ejemplo, Aquiles era el hijo de no me acuerdo qué dios con una ninfa, si no me equivoco, ¿no? O ujú, sea, ujú. y un montón, o sea, Quirón igual, así como hay muchos que eran hijos de dioses con humanos, con humanas, y empiezan a ser semidioses, que esos semidioses somos nosotros hoy en día, o sea, o sea, que gracias a esa fecundación es que empieza a evolucionar la raza, porque entonces el bebé adquiere las capacidades humanas, pero también adquiere el ADN del dios, ¿no? Sé que estamos hablando de una cosa así como bien, bien obscura, pero en Sí. realidad nosotros hoy en día, las constelaciones familiares, la epigenética, todas esas cosas, estamos empezando a recordar, o sea, como está empezando a llegar a nosotros el entendimiento de que sí, en efecto, o sea, que tu papá sí te pasa, o sea, tus papás sí te pasan un conocimiento que está ahí, o sea, que ya naces con él, ¿no? Y es el conocimiento que va de tus bisabuelos, tus abuelos, tu papá. Entonces, si tú en tu vida, por ejemplo, tienes grandes logros en tu vida, más allá del poder que puedas lograr, si tú eres alguien como muy reconocido que en su corazón ancló como la valentía y cosas así, el hijo que nace, por supuesto que el entorno ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, es la historia de Simba, ¿no? O sea, que Sí, el ser león, o sea, a él pudo haber no crecido ahí, ser un miedoso y todo lo que quieras, pero es que esa madre está dentro de ti, o sea, no puedes, no, o sea, muchas de las terapias que hoy en día todos los que trabajamos con esta información hacemos es eso, es que a veces no queremos reconocer algo que traemos ahí por nuestro linaje. Pero entonces, o sea, a mí me llama mucho la atención que como que eso pareciera que hay como mucha gente canalizando, o sea, en el sentido de haciendo obras, Dune, Game of Thrones, esas cosas como que parece que Star nos están Wars. haciendo que nos están queriendo hacer recordar, oye, güey, recuerda esto es bien importante, o sea, Sí. recuerda que conforme van pasando las generaciones, tú estás pasando una información y tal vez no le estás dando la importancia que, o sea, imagínense, en Dune, o sea, esa madre es todo, o sea, es todos están tratando de ver, o sea, de estar muy atentos a que nadie vaya a crear a este cabrón, porque entonces, o sea, todo Todo se explota, ¿no? cae. Sí, Sí. sí, son como esos arquetipos que se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Que está lleno de información. Y estaría muy interesante también, bueno, cómo está tan vinculado lo del espacio, los planetas, ¿no? No nomás con los, o sea, brincando un poquito a lo que estabas diciendo, Pepe, con los semidioses de griegos, ¿no? Y cómo han nombrado hasta constelaciones como estos seres. Casi, casi indicando, ¿no? Que ahí está la información. O sea, ¿quieres saber Ujú. más de eso? Por eso nombraban a ciertos dioses ciertas constelaciones o ciertos planetas o ciertas conexiones cósmicas, ¿no? Entonces, si aprendiéramos a leer eso, estuviera súper interesante a ver qué información hubiera ahí, ¿no? De todos estos arquetipos. Sí, Pero, pues sí, 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 sí. sí, sí, está muy Sí, así interesante. es. ¿Qué más? ¿Se te ocurre algo más? Estos eran los tres puntos que yo Sí, quería tocar, pero a ver, seguro, sí. cuéntanos. Pues bueno, yo te quería preguntar a ti que se me hace chistoso, ¿no? Creo que sí, no hemos platicado de la película, pero Ujú. bueno, un par de cosas se me ocurren, ¿no? De qué opinas de esta.
de Paul, ¿no? Que es no, hemos hablado de todos, pero no hemos hablado tanto de él hasta ahorita, que estamos hablando de este ser que se formó con la epigenética, si se dice así, y con cómo fue tan planeado este ser, ¿no? Con tantas casas, con tanto DNA, y cómo es su camino de una persona así, ¿no? Que es Paul Atreides. Y, o sea, ¿tú cómo viste para mí fue como el viaje del héroe, ¿no? Cómo está tratando de integrar todos estos aspectos. Imagínate, eres un ser no lo quiero hacer ver así como que era tan especial, porque era muy humano, ¿no? Y de hecho, era como cualquier otra persona en ciertas cosas, pero él empezaba a ver, o sea, tenía el poder de ver, tenía el poder de saber cosas, ¿no? Como muy brujo también. Pero su papá, que era el Duke Leto, que era como un duque, ¿no? De este planeta, que es Caladan, que es de donde ellos se van, de ahí a Dune, pero en realidad su planeta por muchas generaciones que fue Dune, y el viaje del héroe, ¿no? Que él era Paul Atreides, que era el que le seguía al papá para mandar, y luego era el Kwisatz Haderach, que era como el mesías de las brujas, pero luego también era como el mesías de esta gente en Arrakis, ¿no? De Dune. Entonces, cómo se ve cómo él se va desarrollando en ser, como tratar de ser tres personas a la vez y tratar de tener a todo el mundo contento, ¿no? Tratar de honorar al papá, pero también la mamá siempre le estaba diciendo que él era el Mesías y el Mesías y el Mesías, y luego llegar a este planeta donde fue forzado a llegar, pues sí, forzado, ¿no? Porque llegan a invadir Arrakis y él se tiene que huir con su mamá. Entonces, o sea, cómo él tiene que integrar estas tres versiones de él, ¿no? Y pues sí, para mí fue como el viaje del héroe, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo viste? O sea, ¿tú cómo entendiste el rol de Paul y el viaje de alguien así, ¿no? Que tiene que caber como en muchas cajitas a la misma vez y a la misma vez como seguir su propio timón, pues seguir su propia forma de vida, ¿no? Ay, a ver, voy a ser muy honesto y muy real. Hay una parte, hay muchas cosas me gustan del personaje. Hay una que no me gusta mucho. Ok. Espero no ofender a nadie. Especialmente no ofenderte a ti. Porque tú te Sí. consideras. Esta parte podríamos no ponerla en la grabación, pero la voy a preguntar. ¿Tú te Sí. consideras mexicana o te consideras estadounidense? Me considero las dos, la Sí, verdad. sería lo más. Igualmente de las dos, sí. Está bien. Aunque, haz de cuenta que como 65% de Estados Unidos, porque aquí nací, aquí está toda mi familia, la mayoría de Sí, mi claro, o sea, familia, pues sí, aquí sí, fui a la ahí escuela, creciste. tengo amistades, sí, y luego 45% de México. Entonces, casi igual. Sí, bueno, dicho todo esto, quiero dejar en claro que a mí no me gustan los nacionalismos. O sea, yo me considero mexicano, soy muy orgulloso de mi familia, Sí, pero no me gusta así, yo soy mexicano y voy a ir a sí, decirle a sí, todo el mundo que sí, soy. A sí. mí no me gustan mucho, siento que nos hacen un poco de daño, pero lo que quiero decir es que a mí la parte que no me gusta mucho de Paul es que siento, pero esto puede ser muy mío, ¿eh? Siento como que meten un poquito algo que yo siento que los gringos quieren hacer mucho en las películas que hacen, que es como, aunque yo no sea de la tierra natal, yo puedo llegar y ser tan chingón como todos ustedes, ¿no? O sea, Ok. como lo que se hace en los lugares, en Perú, o sea, en todos los lugares donde hay ayahuasca, o sea, no En la importa que Ciudad yo de no sea México. no importa que yo no sea el nativo de aquí, Sí, yo puedo llegar y ser el mejor chamán. sí, Pero también valido que eso sea importante. Es que creo que sí es importante que nosotros no diosifiquemos. O sea, por ejemplo, esto lo digo específicamente porque él, pues, es alguien que no era. ¿Cómo se llamaban los nativos de Arrakis? se llamaban Los del desierto, ¿no? Fremen. Ajá, los Fremen. Él no era un Fremen, ¿no? O sea, él no había nacido Sí, ahí, pero llega y, o sea, lo sí, hace todo como si fuera el más cabrón de los Fremen, ¿no? sí. Entonces, a mí esa parte como que no me gusta mucho, pero también considero, esto igual, parece que me estoy contradiciendo, pero yo como que me estoy en paz con contradecirme, porque también considero, por ejemplo, que no necesitas ser budista para meditar, ¿no? Y no necesitas Ujú, ser samurái para que te gusten las artes marciales y lo quieras hacer así. De hecho, creo que muchas veces, por ejemplo, yo crecí en tierra maya, ¿no? Pero ujú. lo he normalizado y lo he visto tanto que tal vez no me llaman tanto la atención. Sé mucho, o sea, me gusta mucho, pero no, pero me doy cuenta que viene gente de Rusia que sabe todo acerca de los mayas, pero porque le vuela la Sí, cabeza porque como no lo ha visto. Y es lo sí, mismo, o sea, a mí yo creo que si un día voy a Japón y veo el budismo zen, me cago porque yo soy súper sí, mega fan del budismo zen y todas esas cosas. sí, Y las artes marciales, ¿no? Pero por lo mejor alguien que está ahí le gusta y todo, pero pues dices, bueno, pues mi tío, todo el mundo lo hace aquí, entonces para mí ya es así como un poco de hueva, ¿no? Pero sí. entonces, ahora, pienso esas dos cosas. Es un viaje, pienso que es un viaje del héroe, pero es uno muy
me gusta mucho porque no es el clásico que he visto. Es uno como Ujú, ya tiene detalles bien interesantes. Por ejemplo, me llama mucho la atención un detalle. En la terapia se dice mucho cómo toma al padre, en el sentido de que él no quería hacer mucho de lo que ujú, después su camino le da, ¿no? Pero como que porque el padre se le muere, ujú, él empieza a sentir que ya dice, puta, pues si mi papá no está aquí, yo sigo, ¿no? O sea, el que sigue soy yo. O sea, ya tengo que empezar a pensar por mí. Y eso en terapia es súper clásico, es súper importante. Mucho de nuestro crecimiento espiritual viene cuando sucede eso, cuando internamente nos dejamos de percibir como hijos. No, no, ojo, no estoy hablando de este pedo de, no, vete a vivir solo y mantente. No, 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 no. O ujú, sea, muchas veces eso viene como consecuencia de que tú digas, puta cabrón, o sea, pues a lo mejor yo un día voy a ser papá, ¿no? Y a lo mejor yo ya tengo que ujú. empezar o mamá, o sea, a lo mejor ahora a mí me toca ser el ejemplo de alguien y yo ya no puedo seguir como quejándome del Ujú. sistema porque ahora el sistema soy yo. O sea, con todo y que yo, por Sí, ejemplo, con todo y que yo me quejo del sistema, yo soy el puto sí, sistema ahora. Hay un sí. chingo de gente que me está viendo, yo estoy diciéndole a la gente. Entonces, esa parte me gusta mucho. O sea, me gusta mucho que está un poco más elaborado. Esa parte está bien interesante. Y además me resulta muy interesante cómo él maneja el pedo de que todos tienen, como que él entiende algo que yo creo que igual a todos como sociedad nos vendría muy bien entender. Yo siento que no estamos muy en paz con eso como dice, yo mismo no tengo fe en mí, pero entiendo la fe que me tienen ellos Ujú, y el poder que eso tiene. O sea, ujú. como si hay un chingo de fe, un chingo de gente creyendo en mí, aunque yo no me crea esa historia, Voy a hacer el trabajo. yo puedo hacer un montón de cosas Sí. para que estas personas estén bien, ¿no? Y eso va a conllevar decepcionar a algunos, a tomar malas decisiones, correr riesgos, asumir responsabilidades. Esa parte me gusta mucho. Y me gusta mucho también los procesos que él vive en la toma de ayahuasca, yo le diría. Cuando se toma Sí. ¿cómo se llama? El agua de El la muerte. veneno, Así de. sí, que es el veneno del gusano, porque no sé qué otra forma Ujú. decirle the worm, ¿no? Este gusano gigante que es, Sí, yo sí, creo sí, que sí. de mis favoritos de la película, ¿no? Porque es un ser muy enigmático y muy grande y Sí. los nativos de Dune no quiero decir la palabra idolatrizan, pero es como un dios para ellos, ¿no? Porque lo han venerado y no nomás por su medicina, sino porque cómo es el viaje y cómo es, pues sí, la vida de esos gusanos, ¿no? Que nomás andan en el desierto como viven y son uno con el desierto. Entonces yo creo que ellos respetan mucho ese viaje también. Y lo usan de transportación, su medicina, sus armas son de los dientes de este gusano, ¿no? Entonces yo creo porque tienen muchos, no quiero decir la palabra usos, pero los bendice, se podría decir, con muchos frutos. Por eso es que le tienen este grande amor a este gusano, que es tan loco, ¿no? Pero sí, el veneno del Ujú. gusano. Sí, la neta sí. De hecho, Está. ahorita que dices Ujú. eso, Pepe, también, cómo no se le permitía, no sé si te acuerdas, se le dice, de hecho al hombre no se le permitía tomar esa medicina, solo a la mujer, porque cuando él llega al Cierto. templo le dicen, tú no puedes estar aquí, o sea, el hombre no puede entrar a este templo a tomar a la medicina sagrada. Y a él se le permite porque su mamá ya había ascendido como una bruja mayor y le dice a la persona que está cuidando el templo, va a llegar un hombre, lo vas a dejar tomar la medicina porque es lo que estaba escrito en la profecía, ¿no? Y era lo Sí. que ocupaba Paul, ¿no? Para ver, que por cierto esto me da así como una cabida, que quiero hablar mucho de él, de Janis, o Jamis, creo que se llama, que es este guía que Paul ve desde la primera película. Antes de Ujú. conocerlo, él tenía estas Ah, sí, sí, visiones. sí. Sí. Este muchacho, sí, muchacho que conoce después, hasta el final de la película, cuando ya lo habían expulsado de su casa, habían matado a su papá y todos, ellos que ya se empiezan a introducir con los Fremen, a conocerse, pero él antes de esto, cuando enseñan su vida en su casa en Caladan, cuando enseñan su vida cuando ya llega a Arrakis, él tenía visiones como con este guía, ¿no? Y lo Ujú, veía y ujú. le daba mensajes y él como que no entendía muy bien quién era o qué le quería decir o por qué le decía estas cosas hasta que empieza a tener su viaje y lo sigue viendo. Se me hizo muy profundo cómo al final lo conoce, pero no es que lo tenga que matar, pero lo reta. Es como que Ujú. un fragmento de este Freeman era su guía y el otro fragmento estaba ahí viviendo esta historia con él, que es Sí, al está. final de la primera, sí, que Está loquísimo. se llama Janis. Eso me hace pensar un montón como, igual voy a decir algo muy fuerte, que es que en las constelaciones familiares me ha tocado presenciar varias veces que cuando se constela el trabajo de esos, de como personas que mataron porque los asesinaron, cuando la constelación se abre, ahí voy a tener que explicar esto un poco para las personas
que nunca han ido a una constelación familiar no saben qué es. Las constelaciones familiares, rápidamente, es una terapia grupal que se hace representando personas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dices, oye, yo quiero tener pareja, ¿no? Entonces, el terapeuta que está ahí, hay un grupo ahí presente, tú le dices a todos enfrente del grupo, yo quiero tener pareja, y entonces él dice, bueno, escoge un representante para ti y otro para una pareja posible, ¿no? Y las personas que pasan a representar eso empiezan a sentir cosas. Y en base a eso que se siente ahí, se empieza a construir algo. Es como las constelaciones se dice que son como una forma de mover el Como campo. un O gran sea, portal. mover, ajá, como mover la energía que está arriba para que tú puedas, algo pase en tu vida, ¿no? Para que tú puedas ver cosas que están pasando. Cuando se hace esto con personas que quiero constelar que alguna persona cercana a mí falleció porque la mataron o algo así, ¿no? Es interesantísimo ver que cuando se abre eso, la persona que mató y la persona muerta son mejores amigos. O sea, en la Ajá, constelación se ve que son mejores amigos. Que son, o sea, que sí, es un pacto de mucho tiempo y que se quieren un montón. sí. Igual, por ejemplo, está bien interesante ver que cuando no es que hay infidelidad de no sé quién y mi papá tuvo 3 familias, algo así, igual abren la constelación, todos los involucrados son mejores amigos ahí. O sea, sí, el papá y todas las 3 esposas son las mejores amigas del mundo, ¿no? O sea, Sí. es impresionante ver esas cosas, pero me hizo pensar lo que estás diciendo. No, sí, completamente. Fíjate que yo tengo un último tema brutal, así durísimo, que creo que esto sí tal vez no lo vamos a poder poner en YouTube, porque sí es tan fuerte. Específicamente YouTube pone que tal vez que no quieren que hables de este tema, pero yo sí lo quiero hablar. Así que si esto ya queda en mi cuenta de Patreon, pues aquí vamos a poner la despedida y luego parte va a quedar en Patreon. Pues oigan, pues yo me tengo que ir porque tengo luego una sesión ahorita. Así que muchas gracias, Andrea, muchas gracias por Sí. estar otra vez más. Gracias a ti, Pepe. Desde el video pasado que ya estamos dejando las redes de Andrea para que la contacten, se podrán dar cuenta que es una gran canalizadora de registros akáshicos. Ella también hace regresiones a vidas pasadas, Stop porque it. si algo necesitas para canalizar Gracias. estas madres es una capacidad de expandir tu mente así como ella. Sí, Y sí. nada, nos vemos en el siguiente video. Déjanos sus comentarios. Pronto vamos a grabar el siguiente video. Vamos a continuar con la historia de la galaxia. Esto fue un muy, 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 muy buen paréntesis de Dune que está muy Sí. chingona. Si les gusta, manifiesta, o sea, déjenos los comentarios. Si les gusta, o sea, díganos, oye, sí me gusta, porque si es bien recibido, si a ustedes les gusta, podemos aventarnos un video así de Star Wars. Ay, Y sí. en este momento se me están yendo, pero por ejemplo, creo que El Señor de los Anillos sería muy interesante. Igual hay como varias Oh películas my que God, hablan de cosas sí. que Sí. sí están como datadas en canalizaciones. Sí. No, Así que sí, bueno, no. nada, muchísimas gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte al canal, seguirme a mí, seguir a Andrea y nos vemos en el siguiente video. Gracias, vean Dune. Bye. Ay, sí. Bye.